Consejo de Educación Superior. Bueno, sin duda, la política pública requiere, no solo por su legitimación, por su rol de regulación a la ciudadanía, ser objeto y ser sujeto de las observaciones, comentarios y expresiones de la diversidad de las personas. O sea, todo escenario de formulación de política pasa por, uno, la discusión técnica, la comprensión del tema, los especialistas en la materia, y es muy agradable la invitación. Pero también pasa, como ha sido este evento, por la discusión y la participación de la pluralidad de los actores. La educación cada vez es más compleja, más diversa, más difícil de entender, y la regulación debe entender las complejidades, los panoramas, las problemáticas de los diversos componentes de ella. Bueno, no solo depende de la norma misma, sino del sistema mismo de educación a distancia. De alguna forma, la complejidad de este tema es cuando uno evalúa o fija políticas públicas o regulaciones, solo tomando en consideración el objeto mismo, en este caso la educación a distancia, y no ve la totalidad del sistema. De alguna forma, los errores de la regulación es cuando no está articulada coherente y claramente a los diversos sistemas. Esto implica los sistemas de crédito, si hay movilidad o no, los sistemas de reconocimiento, si efectivamente las certificaciones son iguales o distintas, implica cómo se articula a los exámenes internos. O sea, toda norma debe tener unos conjuntos de componentes sistémicos, porque es parte de educación superior, y también debe tener sus especificidades. Y el error muchas veces es plantearla totalmente autónoma o de alguna forma totalmente integrado al resto del sistema. La educación a distancia también hoy es una educación menos delimitada, o sea, hoy es muy difícil de definir los bordes de una educación semipresencial, presencial, automatizada, virtual, y por lo tanto también requiere delimitar muy claramente los conceptos y las categorías. Pero finalmente la norma tiene que cortar. De alguna forma tiene que definir, semipresencial es esto, virtual es lo otro, y la regulación debe estar sujeta a esa diferencia, debe ser específica a las tipologías universitarias. Bueno, probablemente la infraestructura de la institución, las capacidades docentes de la institución, los recursos de aprendizaje, las tecnologías y los niveles de conectividad, las formas de interacción entre el sujeto del aprendizaje y la institución o el programa, el tipo de certificación, las competencias, el proceso de delimitación de las pertinencias y de las características del programa, los tiempos del aprendizaje y la similitud de valor de las certificaciones. Obviamente también aquí hay un problema que cuando uno empieza a medir el conjunto de indicadores puede ser infinito y por lo tanto tiende a regular la libertad y la autonomía. Si uno dice tiene que haber plataforma, entonces, bueno, la plataforma tiene tales características, tiene tal cosa, está limitando lo que es la realidad de hoy. Y la realidad en apenas unos días seguramente va a ser distinta. Yo creo que más allá de la regulación de los insumos o de las características del proceso, hay que incorporar la regulación de los resultados. Porque al final el proceso de enseñanza no es que haya un profesor o que haya un tutor o que haya un recurso de aprendizaje o que haya una infraestructura, sino que haya las comprensiones y la adquisición de las competencias finales. Creo que requiere la educación a distancia empezar a pensar más
en el paradigma de la evaluación de los resultados del aprendizaje. Sí, sin duda, el tema es la definición de las categorías. Como siempre, esto es un tema de los vocablos y los conceptos. La pertinencia, de alguna forma, está más dada en la capacidad de la gente de construir un recorrido de vida de trabajo, pero también es posible el escenario del recorrido de vida no trabajo, que de alguna forma implica educaciones o formaciones no necesariamente vinculadas al mundo del trabajo. Creo que en todo caso es un escenario bien polémico, pero yo creo que la educación a distancia debe tener clara la pertinencia, que es el proceso de delimitación de la pertinencia. Pero es muy difícil definir que se garantiza el mercado de trabajo. O sea, ya hoy, en algunos siglos anteriores, tiempos, la educación garantizaba el espacio de trabajo. Todavía, por ejemplo, en Bolivia, los docentes cuando estudian tienen asegurado el puesto en el espacio laboral. El modelo tradicional de Cuba hasta los 90 era un modelo que de alguna forma el que ingresaba a la educación ya tenía un puesto en el Estado, que era un sistema altamente planificado. Hoy los mercados laborales, la diversidad, los espacios de competencia y hasta la sobreoferta de profesionales. O sea, la gente no estudia porque haya un puesto de trabajo, la gente estudia porque es un mecanismo para mejorar sus condiciones y para competir con las otras personas para conseguir mejores espacios. Pero un escenario donde no existe la garantía del trabajo es la tendencia. Pero eso obliga necesariamente que las instituciones, aunque la sociedad no garantiza un puesto de trabajo a cada persona que va a estudiar, deben propender y tener indicadores para que los programas se actualizan en las realidades contemporáneas, los programas están vinculados a pasantías y prácticas profesionales, los programas incorporan las tecnologías contemporáneas, los programas hacen renovación curricular e incorporan docentes con mejores certificaciones. Es un tema que le da la pertinencia, que le da la posibilidad de que el programa está actualizado y está atado a la tierra, está anclado a la sociedad en la cual está. Yo creo que, sin duda, la conferencia que yo sostuve ponía el eje en el recurso de aprendizaje. O sea, el autoaprendizaje, que es la característica de la educación a distancia, pone mucho más el énfasis en el recurso de aprendizaje, en el libro, en el material, en el multimedia. Creo que también hay que poner un enorme esfuerzo también en el tema de la evaluación, bien sea sistemas mucho más precisos, múltiple choice, examen al final del egreso, correcto. Creo que ahí hay un escenario claro donde se mide. Creo que también es necesario una relación muy fuerte con el tema de las competencias y la práctica. La educación a distancia tiene el riesgo de que es muy buena para transferir información. O sea, es muy buena, tú ves PowerPoint, ves video, ves conferencias. El tema no es solo transferencia de información. Hoy el enfoque es creación de competencias. Y eso requiere en la educación a distancia un desarrollo curricular más complejo, que es cómo garantizar que el conocimiento permite crear competencias. O sea, la educación a distancia es muy buena en la transferencia de información y no es tan buena hoy con las tecnologías actuales. Eso implica para mí mucho sistema de simulación. O sea, tú puedes no manejar un avión en términos de práctica, pero tiene modelos de simulación muy fuertes que se han utilizado y cada vez más empieza a haber un sistema de simulación que de alguna forma reconstruye la realidad en el campo virtual. Si eso no pasa, es bien complejo y hay que ir a las pasantías y las prácticas. Pero yo creo que el central de la discusión en la educación tiene que ver cómo la gente adquiere las competencias. Bueno, yo creo que hay que avanzar a la virtualización, o sea, más allá de la existencia de tipos de estudiantes y dificultades de conectividad, yo creo que también no podemos hoy reproducir en la educación a distancia los viejos modelos de aquí tiene un libro, vaya y lea y venga aquí a dar examen.
Creo que el tema es mucho más complejo, de seguimiento, de consulta, de no solo libros, sino instrumentos multimedia, diversidad de materiales y no solo un material. Pero en general yo soy de la filosofía de que se requiere incorporación de tecnología. O sea, cuanto más tecnología, cuanto más recursos de aprendizaje, cuanto más actores en el proceso de enseñar. Una cosa es un libro y otra cosa es un recurso de aprendizaje con videos, con filmaciones, con educadores, con síntesis, con glosario, con resúmenes, con un enorme nivel de medición o de insumos y también con una enorme capacidad de precisar de evaluaciones de los aprendizajes. Creo que el núcleo para mí está en el recurso de aprendizaje, en la construcción colaborativa de múltiples capacidades, y yo creo que es mucho mejor, o sea, más allá de un docente que pueda ser un gran conferencista, lo que tú tienes es un equipo conjunto trabajando en videos, en sonidos, en simulaciones, en materiales, en articulaciones, en lo que se llamaba la educación programada, la educación estructurada, que probablemente da y está dando, porque los exámenes muestran mejores resultados. O sea, lo que está pasando ahora es que donde hay exámenes presenciales entre exámenes entre educación presencial y educación a distancia, los resultados de educación a distancia, si la educación a distancia es mejor, es de alta calidad, son mejores. Esto es un caso que nos va a mostrar. Hace poco participé en una defensa, una tesis doctoral de una tesis que proponía 400 estudiantes a estudiar estadística con software, o sea, de la TED-Steuben, y había 13 fórmulas estadísticas para estudiarlo con software y 400 estudiantes con los sistemas normales. Y el resultado, un examen conjunto, los 400 que estudiaron en educación con tecnología mejoraron todos. Aún siendo una educación presencial, es entre laboratorio y tiza y lengua y pizarrón, fue mejor el aprendizaje. Esto nos va mostrando que tú con una carreta no puedes ir a correr a 100 kilómetros por hora, mientras que con un auto sí puedes. La tecnología permite. O sea, el costo que tiene una vieja película de 35 milímetros al costo que hoy tiene la televisión digital son totalmente distintas y permite más eficiencia, mejor sonido, más trabajo de postproducción, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología permite niveles de calidad en la enseñanza, en los recursos de aprendizaje, y eso es una variable que implica que por lo tanto hay que propender a la virtualización de los procesos de enseñanza en la educación a distancia. Bueno, los niveles de interacción no son el eje determinante para mí. O sea, si bien la interacción es fundamental, este tema es producir el aprendizaje, el autoaprendizaje. Sin duda, la pregunta, la consulta, el debate es un elemento imprescindible. Yo creo que la interacción puede ser diversa y múltiple, no lo veo como un esquema, pero yo valoro también la capacidad de la construcción de conocimiento autónomo. O sea, si uno se basa en las teorías constructivistas y las teorías cognitivistas y el cognitivismo mismo, de alguna forma el tema del sujeto educativo es su capacidad de autoaprender. Se aprende porque se desarrollan los procesos internos, no porque alguien transfiere conocimiento. O sea, la repetición memorística de tiza, lengua y pizarrón no da enseñanza, no da aprendizaje. El aprendizaje es un proceso neuronal que se desarrolla al interior del sujeto de aprendizaje mismo. Y por lo tanto, la interacción no es un elemento in situ. Muchas veces la interacción es porque no está bien explicado. O sea, el profesor no explica bien y tienes que preguntarle. Una cosa es la pregunta educativa que necesitas comprender, pero si el recurso de aprendizaje está bien hecho, bien diseñado, conjunto de materiales, bien evaluado, probablemente la interacción es menor. Otra cosa es la interacción con el recurso de aprendizaje. O sea, si tú tienes un recurso de aprendizaje plano, si tienes un recurso de aprendizaje que es de hipertexto, tú vas a Wikipedia, vas a un libro, tienes una interacción. Esa interacción es con docentes, pero con docentes que hicieron eso antes. O sea, cuando tú entras a un link y el link te lleva a un libro,
Ese libro alguien lo escribió. Estás interactuando con un docente, pero no estás interactuando en el mismo momento y en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Por lo tanto, yo creo que la interacción es con los recursos de aprendizaje. Y los recursos de aprendizaje es una mediación en la interacción con el docente, que es al final el que crea el conocimiento, porque el conocimiento no lo crean las máquinas, el conocimiento lo crean los seres humanos y cada vez el conocimiento es menos de una persona y más de un equipo de docentes y de personas trabajando. Consejo de Educación Superior.